Una vez que reciban órdenes del santuario, viajarán a cualquier parte del mundo y usarán sus trascendentales habilidades de combate para asegurarse de cumplir con su cometido. Los Caballeros de Plata son la perfecta definición de los caballeros. Si los Caballeros de Bronce constituyen lo básico de los caballeros, entonces los Caballeros de Plata son quienes han adquirido un nivel aún mayor en cuanto a técnicas de lucha y portan una de entre 24 armaduras. Los Caballeros de Oro, quienes han superado todo y han adquirido las técnicas de lucha más poderosas, no reciben ningún mandato del santuario a menos que surja un problema realmente grave, por lo cual se podría decir que son la carta de triunfo del santuario. De hecho, quienes suelen ejecutar las órdenes del santuario son los Caballeros de Plata. En esos casos, los Caballeros de Bronce cumplen una función de apoyo para ellos. Las armaduras de los Caballeros de Bronce, además de cumplir con su función protectora básica, suelen poseer características adicionales exclusivas como la autorregeneración del Fénix y las cadenas nebulares de Andrómeda. Esto parece deberse al hecho de que el rol de los Caballeros de Bronce es apoyar a los caballeros de mayor rango. A diferencia de estas, las armaduras de los Caballeros de Plata solo funcionan como protecciones, aunque hay algunas excepciones. Esto se debe a que los Caballeros de Plata han dominado todas y cada una de las técnicas de combate de alto nivel, por lo cual no necesitan características adicionales especiales. En otras palabras, el encargado del ataque es el propio caballero, mientras que la armadura se encarga de la defensa, de forma que la distinción de roles entre caballero y armadura está totalmente definida. En casos inusuales, hay quienes emplean partes de sus armaduras como armas marciales, como los Caballeros de Plata de Auriga y de Cerbero. Pero son solo recursos provisionales a los que recurren inicialmente si no consideran necesario utilizar sus propias técnicas especiales, aunque el Caballero de Auriga fue completamente derrotado por el Caballero del Fénix antes de que pudiera usar sus verdaderas técnicas. Además, el santuario confía a muchos Caballeros de Plata la responsabilidad de custodiar armaduras sin dueño y de instruir a los aspirantes a caballeros que las portarán. Encontrar un sucesor entre dichos aspirantes para que hereden las armaduras es una misión crucial asignada a los Caballeros de Plata. Durante la anterior Guerra Santa se perdieron muchos caballeros y armaduras, razón por la cual entrenar nuevos caballeros y aumentar la fuerza militar fue un desafío que el santuario enfrentó como preparación para la siguiente Guerra Santa. Desde el santuario, 10 Caballeros de Plata fueron enviados para asesinar a los Caballeros de Bronce que habían iniciado guerras personales bajo la influencia de la Fundación Guraad. Pero la misión fracasó debido a 5 Caballeros de Bronce. Posteriormente, estos 5 Caballeros de Bronce lograron muchas victorias milagrosas contra fuerzas que amenazaban a Atenea, por lo que no es que los Caballeros de Plata fueran débiles, sino que sería más razonable considerar que esos 5 Caballeros de Bronce son excepcionales. Jobar, profesor Lune, como uno de esos 5 bronces me halagas. Por muy cierto que sea lo que he dicho, es principalmente lo que dice la enciclopedia. Es increíble lo fuertes que son los Caballeros de Plata. ¿Cómo puede haber gente diciendo que los Plata son débiles? ¡Sudé sangre contra ellos! La minusvaloración hacia los Caballeros de Plata se debe a que fueron vencidos por vosotros, los Caballeros de Bronce. Algunos de ellos incluso rápidamente. Después de ser descritos como invencibles para los Caballeros de Bronce, dio la sensación de mucho ruido y pocas nueces. Es verdad que la participación de algunos fue breve, pero su fuerza es innegablemente mayor que la de los Caballeros de Bronce. Pueden tumbar a Seria con un solo dedo, hacer temblar montañas y
En resumen, lo que los caballeros de bronce no podemos hacer. Yo llamé débil la flecha, pero me arrepentí enseguida. Ese tipo se inmoló para clavarle una flecha en el pecho a Atenea. Exacto, y como ya dije antes, si vuestra victoria fue posible, se debió a que no poseéis el nivel de caballeros de bronce ordinarios. Siempre aparecen enemigos sin precedentes y acabáis venciendo, ya sean caballeros de oro, generales o incluso espectros. Buah, somos la hostia. Además, aquella vez contamos con la ayuda de Marin, aunque me entristece pensar que los caballeros de plata murieron tan injustamente. Todos luchábamos por la misma causa. Ojalá hubiéramos podido solucionar el malentendido pacíficamente. Sí, bueno, ¿eran ellos o nosotros?